Mi hermano decidió desconectar a nuestra mamá. Ahora quiere que yo lo perdone. Cuando eres niño, crees que tus padres son invencibles, que siempre estarán ahí, que no importa qué pase, ellos siempre van a saber qué hacer. Son los adultos a cargo, los responsables. Y sí, debo confesar que eso eran para mí mis papás. Aunque dejé de creer eso el día que mi mamá dejó de reconocerme. Mi mamá se llamaba Elena, era enfermera, amaba su profesión. Era de esas mujeres que creían en la ciencia, en el criterio médico, en no romantizar el sufrimiento, en entender a los enfermos, pero también en que uno está vivo porque quiere. Crecimos escuchándola decir, vivir no es lo mismo que existir, niños. Escuchen esto y apréndanselo. Y sí, para mí se volvió un mantra. Nunca pensé que esas palabras iban a volver algún día para perseguirme, que esa frase que mi madre decía iba a ser casi un martirio. Mi hermano mayor, Julián, siempre fuimos muy distintos. Yo, al contrario de él, me fui de casa muy joven. Decidí que quería volverme independiente. Me mantuve desde antes de ser mayor de edad. Hice mi vida. Formé una hermosa familia. Y cada cosa que tengo, puedo decir orgullosamente que me la he ganado. Nada me han regalado. Él, como bien les dije, al contrario de mí, se quedó. Vivía con mis papás. Se supone que era el hijo responsable, pero más que eso, yo creo que adoptó el papel de el hijo que siempre estaba. Claro, yo había decidido alejarme, pero no porque no los quisiera, sino porque habría priorizado mis sueños. Y él, a mi parecer, había priorizado su comodidad. Pero una tarde de esas que no sabes que la vida te va a cambiar, sucedió. Mi mamá fue a un centro comercial, subiendo unas escaleras. Los testigos dicen que solo se desmayó. Llamaron a una ambulancia, la trasladaron a un hospital. Y para cuando llegó, el diagnóstico era que había tenido un derrame cerebral. Todo, en ese momento absolutamente todo, se rompió. El ritmo de vida que llevábamos, lo que conocíamos, lo que sabíamos, nada iba a volver a ser igual. Ese pequeño acto nos había cambiado a todos para siempre. Mi mamá quedó en estado vegetativo. Necesitaba un respirador, porque ella no podía hacerlo sola. Se alimentaba a través de una sonda. Y por supuesto, no hablaba, no reaccionaba. Solo estaba ahí, dormida, existiendo. Los médicos fueron muy claros desde el principio. Dijeron que había sido un episodio muy grave y que no había ninguna posibilidad de recuperación. Pero mi papá no lo aceptó. Era su compañera de toda la vida. Era la mujer que había amado, la madre de sus hijos, su cómplice. Pero Julián, mi hermano, en vez de apoyar a mi padre, decidió unirse y tampoco aceptarlo. Ambos comenzaron a decir que mientras respiraba, estaba viva. Pero ni siquiera respiraba ella sola. O eso era lo que yo pensaba. No era falta de amor a mi madre, por supuesto que no, yo la adoraba.
pero me partía verla así. Traté de investigar, de buscar opciones, otras opiniones médicas, pero todas llegaban exactamente a la misma conclusión. No había nada que hacer por mi madre. Y yo veía como poco a poco mi madre solo se iba acabando, conectada a máquinas. Pero pensaba que mi madre se había ido ese día en aquel centro comercial. Lo que sobraba era su cuerpo desgastándose hasta que un día se apagara. Los meses pasaron. Luego esos meses se volvieron un año, luego 2. Mi papá enfermó. A pesar de que procuraba ir todos los días al hospital, su salud se fue marchitando, así como mi madre. Y él murió. Murió primero que ella, increíble, pero cierto. Yo creo que murió de cansancio, murió de soledad, murió de incertidumbre, de tristeza, de no soltarla. Julián se aferró a seguirla cuidando, se aferró a que ella de alguna manera seguía aquí. Yo por supuesto que ayudaba económicamente, iba al hospital cada que podía, pero la verdad es que yo no podía verla así. Muchas veces fui al hospital, pero no entraba al cuarto. Y no por, insisto, que no la amara, sino porque yo no tenía el corazón para verla conectada así. Años. Un día, Julián me llamó y me dijo, tenemos que hablar. Pero esa vez, su voz era distinta. Lo escuché cansado, roto, decepcionado. Le dije que sí, y apenas salí del trabajo, fui al hospital. Ese día Julián me mostró papeles. Me dijo, mamá, dejó unos documentos. Los encontré. Es su voluntad anticipada. Lo firmó varios años antes del derrame. O sea que ya lo había pensado. Yo no sabía que eso existía. Y por lo que entendí, Julián tampoco, hasta un día antes. Yo no podía creer que mi mamá algún día hubiera pensado en eso. Pero sí. Los leí, cada línea, y mientras más leía, las manos me temblaban. Mi madre había sido muy clara. Ella no quería máquinas. Ella no quería prolongar lo inevitable, cosa que nosotros habíamos hecho. Inmediatamente le dije a Julián, ¿entonces? ¿Por qué mamá sigue conectada? Julián se puso a llorar. No paró por minutos, hasta que de repente logró reunir un poco de aire y de su voz salió, porque no pude desconectarla. Yo no supe qué más hacer. Después de eso pasaron semanas. Y yo sabía lo que decía ese papel. Él también. Y me atormentaba. Así que una noche, sin avisarme, Julián firmó la autorización para desconectarla. El tema es que ni siquiera me enteré por él. Me enteré por una llamada del hospital. Y en cuanto recibí esa llamada, salí corriendo. Pero cuando llegué era muy tarde. Mi mamá se había ido. Y lamentablemente nunca llegó el milagro que tanto esperamos.
Los doctores decían que ella no sufría, pero no sé, a mí no me consta. Verla así, para mí era sufrimiento. Esa noche hubo silencio y yo me quedé pensando, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no me permitió que yo me pudiera despedir de ella? En el funeral, Julián no pudo levantar la cabeza. La gente se le acercaba diciéndole que había sido muy valiente, pero yo no podía mirarlo, porque aunque había entendido la decisión, no había entendido por qué no me permitió despedirme de mi madre, por qué no me permitió acompañarla en su último minuto. Y eso creó un hueco dentro de mí. Me dolió. Él había tomado una decisión solo cuando nos tocaba compartirla. Pasaron años. Julián y yo después de eso nos distanciamos mucho. Apenas hablábamos. De repente nos veíamos en ciertas fechas obligadas, cuando la familia se reunía, pero nada más. Muy de vez en cuando intercambiábamos un par de mensajes cortos, ¿cómo estás? Estoy bien, tan tan. Hasta que un día Julián me volvió a buscar. Me mandó un mensaje y me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era muy importante, que por favor, esta vez sí, tomara la llamada. Y lo hice. Lo hice porque me preocupé. Y lo hice porque sabía que no habría una buena noticia. Y así fue. Me dijo que tenía cáncer, que estaba muy avanzado, en etapa terminal, y que no quería morir solo, que me necesitaba. Pero en ese momento sentí una rabia que no esperaba. Y le reclamé. Le reclamé lo que llevaba años guardando. Le dije, tú decidiste solo cuando se trataba de mamá. Tú decidiste que mamá se fuera sola. Pero ahora, ¿tú no te quieres ir igual? ¿Ahora me necesitas? En ese momento, escuché cómo su voz cambió a una especie de miedo y culpa. Y me dijo, lo sé. Ahora entiendo cómo se sintió ella. Pero yo tenía miedo. Y en mi desesperación lo único que se me ocurrió fue hacerlo apenas tuve valor. Cuando escuché eso me rompí. Porque no lo había hecho con maldad. Lo hizo desde el temor, desde el pánico de perder a su madre. Julián, después de eso quería tratamientos. Decidió que quería luchar, que quería más tiempo. Y yo decidí que lo iba a acompañar. Fui con él a citas, a quimioterapias, a estudios. Todo lo que él necesitara yo estaba ahí. Las noches se volvieron interminables. Hasta que llegó el momento. Un momento que parece que la vida lo acomodó para que fuera completamente inverso. Los médicos un día me miraron a mí y me dijeron, ya no hay opciones, ya no hay tratamiento, solo cuidados paliativos y aliviar el dolor. Recuerdo que Julián me tomó la mano y llorando, completamente quebrado, me dijo, por favor, no me sueltes, no me desconectes, te lo suplico, por favor. Y ahí entendí todo. No se trataba de justicia, ni de venganza, ni de devolverle lo que me había hecho sentir. Yo no quería actuar desde el rencor. Le tomé la mano, se la apreté muy fuerte y le dije que por supuesto que no,
que yo iba a estar con él a cada paso y que lo iba a llevar hasta el final. Y así fue. Lo acompañé cada día, lo vi apagarse, lo vi desconectarse de máquinas innecesarias para que ya no tuviera dolor. Jamás le di promesas falsas. Dejé que se fuera con dignidad. Pero antes de morir, me dijo, gracias. Gracias por no hacerme pagar lo que le hice a mamá. Y yo en ese momento le dije que yo me había equivocado, que no le había hecho nada a mamá, que dejara de sentir culpa, porque lo único que hizo fue tener miedo de perderla. Se aferró hasta el cansancio a ella, quizás más de lo necesario, porque ella prolongó el dolor. Pero le pedí que lo soltara, le pedí que se perdonara, le pedí que no se fuera con eso, porque no lo merecía. Estaba saliendo de un proceso tan complicado, había pasado por tanto, que yo lo único que deseaba para mi hermano era que su alma estuviera en paz. Amar no siempre es estar de acuerdo. Y por supuesto que perdonar no borra el pasado. Hay decisiones que a lo mejor no son correctas y que dejan cicatrices. Pero hay que entender desde qué lado la gente las toma. Y pensé en mi mamá. Y recordé sus palabras. Vivir no es lo mismo que existir. Y claro, lo que mi mamá decía no era algo frío. Lo que mi mamá decía era algo humano. Y así se fue Julián, en paz, tranquilo, acompañado. Yo le tomaba la mano en su último suspiro. Y ahora me he quedado con mi familia. Y todos los días pienso en aprovechar cada momento que estoy aquí, porque vivir no es lo mismo que existir.